Compañeros, seguimos. Después de que vimos el sistema complemento, vamos a ver los tipos de inmunidad en la respuesta inmune. Tenemos que entender lo siguiente. El propósito de la respuesta inmune en el ser humano es reconocer organismos extraños que lo invaden y finalmente eliminarlos del organismo. Entonces las células reconocen a otras células, reconocen toxinas, reconocen virus, todo a través de complementos proteicos o complejos proteicos más bien, que tienen en su membrana celular. Lo he venido repitiendo una y otra vez. El trabajo del sistema inmune es un complicado proceso que involucra los esfuerzos coordinados de muchos órganos, células y mecanismos. Entre los órganos, pues ya vimos algunos. En el sistema linfático, todos son órganos diseñados para esta principal función, que es la respuesta inmunológica. Las células ya las mencionamos: linfocitos, leucocitos, macrófagos, etc. Y mecanismos, pues son las formas en que estas células y estos órganos actúan. Más adelante vamos a ver otros órganos cuando veamos las barreras químicas y las barreras físicas, sobre todo estas últimas. En la inmunidad hay dos tipos principales: la específica y la no específica. Esto hay que repasarlo muy bien porque es la base para comprender todos los tipos de respuesta inmune que hay, porque de ellos se derivan algunas otras que pueden ser naturales o artificiales. Por ejemplo, pueden ser innatas o pueden ser adquiridas. En fin, vamos a ver la específica. La respuesta específica, o precisamente adquirida, se desarrolla solo frente a la sustancia que indujo su iniciación, y en ella participan prioritariamente los linfocitos y los elementos solubles liberados por los mismos, que son los anticuerpos y las linfocinas. Bueno, aquí nos dice en la literatura que hay una respuesta llamada específica, y que en la respuesta específica lo que tiene que pasar es que mi cuerpo se exponga a la acción de un antígeno, es decir, que sea infectado. Cuando yo hablo de que hay un antígeno que es reconocido por mis células, estoy diciendo que fui infectado por algo. En el caso del COVID, bueno, tengo que recibir el virus, se tiene que trasladar desde su puerta de entrada hacia sus órganos que va a infectar. En este caso, pues le encantan los pulmones. Entonces, pues no recorre mucho porque va de la nariz, baja por la laringe y llega a los bronquiolos, que están dentro de los pulmones. Bueno, y entonces este COVID, ¿qué trae? Trae proteínas en su cubierta. Los virus no tienen membrana, tienen una cubierta. Y estas proteínas son antígenos, son marcadores proteínicos que mis células tienen que reconocer. Como es una enfermedad relativamente reciente, el ser humano no había tenido contacto o mucho contacto con este tipo de virus, pues entonces no hay una respuesta tan rápida. Pero sí, de todas maneras, este COVID va a desencadenar que los linfocitos y otras células y otros compuestos se liberen, como lo son los anticuerpos y las linfocinas. Se llama específica porque es una reacción debido a un patógeno específico que trae un antígeno específico que me hace a mí producir un anticuerpo específico, una sustancia que va a ayudar a la desactivación de dicho virus. Puede ser también lo mismo con bacterias, con hongos, con protozoarios. Y hay otro tipo de inmunidad principal, o general más bien, que es la respuesta inmune inespecífica.
Es la primera barrera defensiva del organismo y no requiere sensibilización previa. Este tipo de respuesta es mediada, si es que es necesario, fíjense lo que voy a mencionar, por células con capacidad fagocítica y células naturales asesinas. Miren, cuando hay una infección, hay muchas barreras que impiden que esta infección se dé tan fácilmente. No es tan sencillo para las bacterias, los virus y demás. Parecería que sí. Sobre todo con enfermedades de alta contagiosidad, de mucha morbilidad, ¿verdad? Que morbilidad es la cantidad o el porcentaje o la intensidad con la cual una enfermedad se contagia. Eso es morbilidad. Bueno, pareciera que es muy sencillo que nos contagiemos y que ese contagio cause una enfermedad. No toda infección causa una enfermedad. Ya la enfermedad son los signos, los síntomas, las manifestaciones de esa infección. Pero hay muchas infecciones que seguramente somos nosotros víctimas de esas infecciones, pero nuestro sistema inmunológico es tan efectivo que evita que, aunque haya bacterias, virus, protozoarios y demás en nuestro cuerpo, es decir, que estemos infectados, no desarrolla uno síntomas malignos. ¿Por qué? Porque tenemos barreras defensivas. En la respuesta inmune inespecífica las vamos a estudiar. Y también vamos a ver cómo hay células que se llaman macrófagos y células asesinas. Uy, qué mello. Células asesinas precisamente de esas bacterias, de esos virus, de esos protozoarios y de esos tumores que nos podrían hacer mucho daño. Entonces, específica y no específica. Ahora, vamos a detallar. Este es un primer cuadro sinóptico. Por un lado tenemos la inmunidad específica o adquirida, y por el otro tenemos la inmunidad no específica o innata. Vamos a empezar viendo la definición. La inmunidad específica o adquirida es la respuesta inmune en la cual se apunta a un antígeno específico, lo que provoca la producción de anticuerpos específicos contra un antígeno particular. Remarco, el antígeno lo trae el patógeno, virus, bacteria, protozoario, parásito, célula dañina, y provoca en nosotros, en nuestros linfocitos, provoca la producción de anticuerpos, principalmente los linfocitos B. En las proteínas del sistema de complemento, pues provoca la creación de los complejos proteicos C3b principalmente, como lo vieron, C4, C5 hasta C9. Los antígenos provocan inflamación porque responde todos nuestros anticuerpos, responden las sustancias inflamatorias que tenemos naturalmente para decirnos que algo anda mal. Y se reacciona contra un antígeno particular, es decir, contra un virus particular, contra una bacteria particular, contra un parásito en particular, contra una célula cancerígena en particular. Entonces estos anticuerpos son específicos con antígenos particulares. Hay anticuerpos para virus del coronavirus, hay anticuerpos para virus de la influenza, hay anticuerpos para virus de la hepatitis A, hay anticuerpos para virus y para bacterias también, como Bacillus subtilis, por ejemplo. Hay anticuerpos para bacterias como Streptococo beta hemolítico, alfa viridiana, etc. Un conjunto de virus y bacterias que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene un antígeno específico. Así como yo
tengo mis dos apellidos específicos y mi nombre y mi CURP, cada una de estas bacterias, virus y parásitos y células dañadas y sustancias tóxicas también tienen una marca química específica. Y ahí es donde nuestro cuerpo también tiene que responder de manera específica. Si no, pues le estaríamos tirando a todo, ¿no? Tendríamos un sistema inmunológico ciego que podría inclusive dañar a nuestras propias células. Eso ocurre, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes o algo similar. ¿Qué pasa en la respuesta o inmunidad no específica o innata? Pues pasa que no hay esa especificidad, por lo tanto la respuesta inmune está dirigida a todo tipo de antígeno. Que hay una bacteria, pues vamos a mandar fagocitos a intentar que se la coman. Que hay una picadura de alguna alacrán, araña o lo que sea, pues vamos a promover una inflamación. La inflamación es parte de la respuesta inmunológica. Que hay algún virus que nos está causando enfermedad, pues vamos a producir fiebre. La fiebre es otra manera en la cual, por la acción de la temperatura por encima de lo normal, pues hay un aviso al sistema inmunológico de que algo está pasando y que debe haber una respuesta que en un inicio es inespecífica o no específica, pero que con el tiempo se transforma o se debe transformar en los individuos sanos en una respuesta específica. Fíjense. Bueno. Sinónimos. A la inmunidad específica también se le llama adaptativa o adquirida. También se le puede llamar así. Y a la no específica se le llama inmunidad innata. Ya naces con ella. Ya naces con tu piel, que es la primera barrera de defensa. Naces listo para, si te da una infección, desarrollar fiebre, desarrollar inflamación, desarrollar dolor. A menos de que tengas un síndrome donde las infecciones, los golpes y demás no duelen, el cual es muy peligroso. Entonces este síndrome, que es una insensibilidad a sentir dolor, pues es peligroso. Tiene que haber dolor para que el sistema inmunológico dispare las alarmas, para que se tenga un ataque de nuestras células protectoras en contra de las invasoras, en contra de las células patógenas, ¿sí? Y si hay anhidrosis, que es este síndrome de no sentir dolor, es congénito, se presenta sobre todo en niños y puede llegar en algunos casos hasta la edad adulta. Pues imagínate cómo te vas a dar, inclusive tú, cómo te vas a dar cuenta que algo anda mal. No te atenderías con el médico y podrías morir. Bueno, células y mecanismos involucrados en la respuesta específica o adquirida. Las células son los linfocitos T especializados, los anticuerpos y las células B, y ya dije, linfocitos T. Los anticuerpos son específicos para un antígeno específico y los producen los linfocitos B y T. En cambio, la inmunidad no específica o innata está mediada por la piel, las mucosas, la microflora normal, las células asesinas naturales, células blancas sanguíneas, la inflamación, la fiebre, la tos, el catarro, hasta los vellitos de la nariz, ¿sí? Todo esto es innato porque ya naces con ello, ya naces con una microflora normal, naces con bacterias en tu intestino, principalmente, que te van a ayudar a digerir. Naces con células asesinas naturales, naces con células blancas sanguíneas, naces con la capacidad de inflamar y de tener fiebre, etcétera, como ya lo había dicho. Producción de anticuerpos específicos. En la inmunidad específica sí la hay, y en la otra obviamente no. Se producen anticuerpos de forma
masivas sin especificar para qué son. Las células B y T sí están presentes en la inmunidad específica, y en la no específica no hay linfocitos T ni linfocitos B. En cuanto a la memoria, la inmunidad específica genera una memoria defensiva. Es decir, si tú fuiste infectado por un virus, digamos el de moda, el coronavirus, y pudiste desarrollar una defensa inmunológica, no te fue tan mal, en 14 días ya estabas repuesto, no tuviste síntomas graves. ¿Quiere decir que te infectó un virus débil? No, te infectó el mismo virus que a los demás. Lo que pasa es que tú respondiste más rápido. A lo mejor tú no tienes un factor de riesgo como por ejemplo la diabetes, la obesidad, la hipertensión, que agrave el problema. Y además tienes un sistema inmunológico que respondió rápido. Rápido los linfocitos T aprendieron. Y no solamente eso, sino que se graba, se queda en el genoma de esos linfocitos T, en su ADN, se queda la información necesaria, y todo el sistema linfático, el sistema inmunológico, hay señales para que cuando te vuelvas a infectar de este virus, la respuesta sea más rápida. Como hay memoria defensiva, ya no te vas a tardar 14, 15, 20, 21 días en reaccionar. De inmediato lo vas a hacer. A lo mejor te vuelves a infectar y ni cuenta te das, porque tu respuesta fue tan rápida, porque ya hay una memoria defensiva, que lo que pasó es que pasaste asintomático. A eso se refiere la palabra. Asintomático es sin síntomas. Sí infectado, sí, pero asintomático. ¿Son peligrosos los asintomáticos? Sí, pero no. Bueno, no, pero sí. Como lo quieras ver. Son hasta cierto punto peligrosos, o más bien es peligroso convivir muy íntimamente con un asintomático, porque sí porta el virus, pero no es tan peligroso porque no tiene tos, por ejemplo, no tiene escurrimiento nasal, que es por donde se transmiten los virus. Esa es la vía y el mecanismo de transmisión, la vía de transmisión más bien, y el mecanismo de infección es pues que tú los absorbas. Entonces, como el asintomático generó una memoria defensiva porque o era natural, o bien lo adquirió porque ya se había infectado, o lo vacunaron con una buena vacuna, generó esa memoria y ya anda por la vida tan tranquilo. A lo mejor trae el virus y en una de esas hasta lo puede transmitir, pero no lo trae tampoco en enormes cantidades. Eso es lo bueno también, como es inmunológicamente fuerte, digamos, pues sí es probable que traiga ahí sus partículas virales, pero en un número reducido. Y si no tiene tos, no tiene catarro, no tiene escurrimiento, pues no es tan peligroso. Por eso te decía que sí, pero no. Que no, pero sí. Bueno, lo malo de la inmunidad no específica, aunque es muy rápido, ahorita lo vamos a ver, aunque empieza, órale, a producir fiebre, dolores, y empieza a avisarle a los macrófagos que se empiezan a comer a las células. Desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, sino naturalmente, no genera memoria defensiva. El tiempo de respuesta de la inmunidad específica o adquirida es de 4 a 14 días. Y aquí piensa, ¿cuánto le dicen a un paciente de COVID que se tiene que quedar en su casa? 14 días mínimo a partir de la aparición de los síntomas. Si en el transcurso de 14 días esta persona mejora al punto de que lo den de alta, quiere decir que ya a través de su inmunidad adquirida
porque lo infectó el virus, adquirió antígenos y él produjo rápidamente anticuerpos en menos de 14 días. Esos anticuerpos ya controlaron al COVID y todavía se tardan más o menos como otros 15 días más, 15, 16 días, en eliminar todas las partículas o la mayoría de las partículas, de tal manera que el paciente ya no es ni siquiera contagioso, ya no contagia el patógeno. Entonces esos 14 días son los que se están mencionando aquí en el video. De hecho, para el COVID, entre el sexto y el séptimo día son muy determinantes para ver el curso de la enfermedad, para poder hacer un diagnóstico. En eso se fijan mucho los médicos que le saben bastante a lo del COVID. Le dicen, si tú la pasas el séptimo día, entre el sexto al séptimo, del séptimo al octavo, y no presentas insuficiencia o dificultad respiratoria, si saturas, digamos, por encima de 90, 91, hasta un poquito menos en algunos países, que son diferentes los parámetros que se toman luego, entonces podemos decir que el pronóstico es bueno, porque es lo que se tarda tu inmunidad específica en aprender y empezar a dar respuestas más específicas y más agresivas en contra de estos virus. Lo que pasa con pacientes que después del día 7 empiezan a empeorar, ya no llegan al día 14 o llegan ya entubados o se les tiene que administrar oxígeno o con síntomas graves, por lo menos. La inmunidad no específica o innata es inmediata. Si tú te pegas con un martillo, luego vas a empezar a un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio ya empieza ya se toma en cuenta como una respuesta inmunológica. Entonces tarda de 0 a 4 horas. A las 4 horas empiezan a llegar los macrófagos y empiezan a fagocitar. En fin. Y finalmente este cuadro nos muestra, por un lado, en la parte naranja, la inmunidad no específica o innata. Y por otro lado, todas las combinaciones posibles que podemos hacer de la inmunidad específica o adquirida. Y ahorita lo vamos a analizar en el siguiente video.